Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast en el que hablamos de Jalen Brunson, Dillon Brooks y los protagonistas de los playoffs. Es domingo por la noche, de madrugada, y estoy viendo el partido entre Boston Celtics y Atlanta Hawks. Lo cierto es que hoy no me importa terminar tarde, al igual que otros domingos os cuento que si vengo de trabajar, que si al día siguiente historias y demás. Hoy no tengo problema, de hecho mi plan es quedarme luego viendo el partido entre Minnesota y Denver, ya ahí lo que me dé el cuerpo, porque este lunes es libre, entonces no hay problema. Eso sí, se me viene una semana de mucho trabajo y sé que me va a costar encontrar huecos para el podcast. Pero los encontraremos, porque aquí, en Dejas el Podcast, estamos para comentar lo mejor que nos está dejando otra fantástica edición de la postemporada NBA. Como digo, no sé qué pasará entre Denver y Minnesota, pero tal y como está la serie, el tema principal o el más recurrente, evidentemente va a pasar por esa victoria de los Warriors ante Sacramento el domingo por la tarde, bueno, ya por la noche realmente, el partido del NBA Sundays. Ahora metemos un poquito el cuchillo en esa eliminatoria, pero os digo una cosa. Hay como mínimo 2 partidos más. El quinto y el sexto. Ya hemos ganado. Tener más partidos de esta eliminatoria es un regalo para el seguidor del baloncesto. Y ojalá tengamos el séptimo. Entiendo que seguidores de Kings y Warriors no queréis eso. Siempre ocurre cuando está nuestro equipo metido por el medio. Pero desde el punto de vista del aficionado neutral, que es la mayoría, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Y la serie entre Warriors y Kings está teniendo un ritmo alucinante que convierte los partidos en una atracción irresistible de 48 minutos de duración. Me he apuntado una serie de protagonistas para el episodio de hoy, una serie de protagonistas de este inicio de los playoffs. Ni están todos, ni pretendo hablar de la larga lista de jugadores que lo están haciendo bien, ni de aquellos que están a un nivel más bajo. Por ejemplo, no vamos a hablar ni de Devin Booker, que es posiblemente el mejor jugador de estas primeras noches de playoffs, ni tampoco vamos a hablar de Rui Hachimura, al que daríamos el favoritismo, si existiese un premio, al sexto hombre de los playoffs. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Lo primero, del primer jugador que aparece en el título del episodio. Don Jalen Brunson. Qué pasada de base, de líder y de jugador que suma para ganar. Esos tiros de media distancia, ese footwork, esa manera de engañar defensores sin ser ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más alto. Después del tercer partido de la serie, llevamos cuando grabo 4 partidos, el cuarto disputado este mismo domingo. Después del tercero, cuando los Knicks pusieron el 2-1 con una exhibición de Brunson, puse lo siguiente en un tuit. Si los New York Knicks eliminan a Cleveland, ¿sería Jalen Brunson el jugador más importante de la franquicia en el siglo XXI? No hablo de impacto mediático, hablo de ser el jugador que necesitan y que lleve al equipo a ganar. Sé que es pronto, sé que existió un tal Carmelo Anthony, alguno me lo recordaba, como si no lo supiese, pero lo tuiteé completamente en serio y sin pretender tampoco desprestigiar a Carmelo Anthony, del que siempre fui muy fan. Ni digo, por supuesto, que Brunson sea mejor que Carmelo, ni hablo de importancia mediática ni emocional. Vamos a recapitular.
Es la primera temporada de Jaylen en la Gran Manzana. Llevaban décadas sin tener un base así. Tiene 26 años y ha firmado un contrato decreciente por el que las siguientes temporadas cobrará menos. Lo más bestia, que en sus primeros playoffs va camino de igualar el mejor resultado de los Knicks en todo lo que llevamos de siglo. Es decir, los Knicks, que lo más lejos que han llegado desde el año 2000 fue en 2013, cuando superaron a los Celtics en primera ronda, es algo que pueden igualar ya los Knicks de Jalen Brunson. Si eliminan a Cleveland Cavaliers, los Knicks de Jalen Brunson igualarán en una temporada el mejor resultado de los Knicks de Carmelo Anthony. Así dicho, suena incluso absurdo. Por cierto, Atlanta acercándose mucho a Boston. Vamos a ver, al final, si tenemos aquí una serie competida, desde luego volverse con un 2-2 sería ya bastante más interesante que ese 2-0 inicial. También quedan 3 minutos y sigue Boston por delante. Ya luego cuando seguramente gane Boston. Pero bueno, estas son las cosas que en el directo se disfrutan más que nunca. Volviendo a Jalen Brunson, uno de los nombres de estos playoffs, en los 4 primeros partidos, Brunson lidera a los Knicks en puntos, asistencias y robos, además de convertirse en el primer jugador debutante de la franquicia que anota más de 20 puntos en sus 4 primeros partidos de playoffs desde Dick Barnett en 1968. Dato del grandísimo Gonzalo Vázquez. Está todo dicho. Con Brunson es uno de los grandes protagonistas de este inicio de playoffs y ya lo fue. El año pasado, de hecho, tiene la oportunidad de eliminar en temporadas consecutivas al equipo de Donovan Mitchell, una vez en la conferencia oeste y otra vez en la conferencia este. Relacionado con este punto, me ha carraspeado la garganta, eso es señal de que toca traguito de agua. Relacionado con el punto de Jalen Brunson, vamos a hablar de la gran decepción de lo que llevamos de playoffs. Cleveland Cavaliers. Sin duda, los Cleveland Cavaliers. Recuerdo que uno de los temas más repetidos para este joven equipo desde hace meses, es que les falta un alero más, que necesitan un refuerzo en el 3, alguien más veterano, con más defensa, o por lo menos más fiable en el tiro exterior. Y ahí, en el puesto de 3, les está superando clarísimamente Josh Hart, a base de energía, de deseo, de rendimiento. Les está superando. Pero es que incluso les está superando RJ Barrett en el último par de partidos. Más acertado en el tiro, que sabemos que con él siempre es la gran diferencia cuando hablamos del canadiense, porque talento y capacidad innata para jugar al baloncesto tiene. Bueno, había dicho lo de Boston y van 11 arriba otra vez, a falta de 2 minutos. El caso, Josh Hart y RJ Barrett están superando claramente en esas zonas de perimetrales altos, ¿no? Vamos a llamar así al alero de toda la vida. Pero bueno, les están superando, vale, perfecto, bueno, lo entendemos, ¿no? Al final Cleveland tenía un agujero importante, o tiene un agujero importante en el puesto de 3, porque Caris LeVert no es ese perfil. Al final es un anotador, un jugador que necesita la pelota, que creo se ha adaptado bastante bien a un rol distinto al que siempre ha tenido, ¿no? Ahora en Cleveland Cavaliers están Garland y Mitchell por delante. La historia es muy distinta. Si sale de titular, le sacas de su rol habitual. Si le dejas al banquillo, toda la responsabilidad recae en él. Y así no fue bien en el primer encuentro. No les ha ido bien, en general, en la serie. Y luego Cedi Osman, que yo creo que es un alero útil para temporada regular y que puede tener un papel en playoffs. Desde luego no es un jugador, digamos, como para ser tu alero principal de rotación desde el banquillo para unos playoffs, siempre y cuando quieras hacer un buen papel. ¿Qué ocurre? Que el proyecto de los Cavs se asienta en su backcourt con Darius Garland y Donovan Mitchell y en esa pareja de interiores formada por Evan Mobley y Jarrett Allen. Pero es que resulta que los Knicks,
están superando ampliamente a los Cavs en las que son sus posiciones predilectas. Jalen Brunson está siendo superior a Mitchell y a Garland. Y luego, Randle con los puntos y Hartenstein y Mitchell Robinson, sobre todo con los rebotes, están haciendo trizas a los interiores de Cleveland. Muy mal los Cavs, muy mal. No funcionan sus respuestas ni están mostrando variedad de cartas. Lo que tienen no está rindiendo, tras una temporada regular muy notable. Y eso que Donovan Mitchell está haciendo numéricamente los que podrían ser sus segundos mejores playoffs. Pero las sensaciones, algunos tiempos muertos, algunas caras... No me gustan nada las sensaciones que transmite el banquillo de Cleveland Cavaliers, la verdad. Y bueno, un dato terrible. En la temporada regular, Cleveland fue el 8º ataque más eficiente de la competición, produciendo 115,5 puntos por cada 100 posesiones. El acople de Garland y Mitchell fue excepcional. Excepcional. En el banquillo, más recursos que el año anterior, y todo ello esperando la vuelta de Ricky Rubio. Pero ha sido llegar a playoffs y de momento marchan como el peor de los 16 ataques de primera ronda, con 101,3 puntos por cada 100 posesiones. Es que estamos hablando de un descenso de casi 15 puntos por cada 100 posesiones. Es una absoluta barbaridad. Y luego, Nueva York tampoco es que esté brillando en ataque. De hecho, es una serie marcada por la defensa. Pero es que los Cavs están mostrando unos problemas enormes, pero enormes para anotar. Y sobre todo, lo más preocupante, una capacidad colectiva, tanto de entrenador como de jugadores, muy escasa para reaccionar durante los partidos y cerrarlos bien. Por cierto, Boston, el partido lo tiene completamente cerrado. Creo que tengo que no hablar de estas cosas porque o utilizarlo, ¿no? Porque siempre gafo lo que digo. Tengo que decir lo contrario, o por lo menos lo que a mí me interesa que suceda. El caso. Con diferencia, Cleveland Cavaliers, la gran decepción de lo que llevamos de temporada. Y bueno, Ricky Rubio sin jugar. En el banquillo de los Cavs no hay soluciones. Pinta mal porque por sensaciones no parece que Cleveland le vaya a dar la vuelta a esta ronda. Yo les puse como ganadores, me están decepcionando mucho, los Knicks muy superiores y ahí vuelvo al punto anterior. Jalen Brunson es la gran diferencia, pero esperaba más de Cleveland. Sé que hablo de ellos como si ya estuviesen muertos, pero es que es lo que transmiten como equipo. Después de una temporada regular, es cierto que quizás algo más gris en el tramo final, pero, oye, muy prometedora, muy interesante, de claro crecimiento. Era una temporada que tenían que usar para acercarse más a la élite de la conferencia, no para decepcionarnos y caer a las primeras de cambio. Vamos con otro protagonista, tercer protagonista, y que también aparece en el título del episodio. Dillon Brooks. Aquí ya hablamos de él, en el episodio llamado Oklahoma City Thunder y el mayor bocazas de la NBA. Y lo cierto es que ha confirmado el motivo de tener esa etiqueta. Es decir, ¿qué narices puedes sacar en positivo de lo que dijiste el otro día sobre LeBron James? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la misión cuando decidió hacer eso? ¿Cabrear a LeBron, provocar que los Lakers saliesen todavía más motivados en el primer partido de playoffs en el Staples Center con el 100% de público en una década? Aquí inciso por si alguno... Son muchas palabras juntas y lo mismo nos pillan a horas malas. Es cierto que los Lakers ya estuvieron en el Staples Center en los playoffs de 2021, pero en aquel entonces todavía con las medidas COVID no estaba el 100% de la gente. Por lo tanto, sí, ahí los Lakers ya jugaron playoffs en casa, pero un ambiente verdadero de playoffs en el Staples se ha vuelto a vivir ahora por primera vez en 10 años.
La gente estaba completamente loca. El equipo iba a salir a reaccionar. Tú sabías que Anthony Davis venía de un partido muy pobre. ¿Qué objetivo tenías con esas palabras? No, es que no podía sacar literalmente nada positivo. Yo soy su entrenador. Veo esas palabras. ¿Y qué hago? Le sacrifico esa misma noche y le entrego el cadáver a LeBron James para que no salga al siguiente partido ofendido. Es que si un jugador mío hace eso, pienso automáticamente que tiene algún tipo de problema. El caso es que Brooks hizo un partido terrible, pero terrible, en el Game 3. Pero también un poco en su línea. Me decía un amigo, seguidor de los Grizzlies, que ya se está cansando un poco de Brooks, de su selección de tiro y de lo que aporta en general al equipo, porque los Lakers están usando su terrible tiro y su peor toma de decisiones para reventar el ataque de Grizzlies. Es que incluso Memphis jugó mejor en el Game 3 cuando Brooks ya estaba descalificado. Tenéis un hilo en mi cuenta de Twitter volcado también en un post en Instagram en el que dejo varios vídeos mostrando cómo los Lakers flotan a Brooks para eliminar el espacio que tienen, o mejor dicho, que necesitan Ja Morant y Desmond Bane. Pero vamos, os lo podéis imaginar, y desde el banquillo de Lakers, varios gestos de auténtica mofa cuando los tiros de Brooks iban mal. Celebraban más los fallos de Brooks que los aciertos defensivos del equipo. Dillon Brooks les dio un motivo para arengarse todavía más. De verdad que es que no entiendo cuál fue el motivo. El motivo de las palabras, por supuesto. Y luego está la parte de la defensa de LeBron James. De defender a LeBron James. Porque Dillon dijo eso de: no, yo solo le respeto si me hace 40 puntos. Pero es que, atención, LeBron, defendido por Brooks, está haciendo lo que quiere en esta serie. Y eso, que no le están entrando los tiros exteriores, una dinámica de su temporada. Pero, como siempre, el verdadero daño de LeBron llega en la pintura. Y él ya ha ganado títulos tirando mal de 3. De hecho, si no me confundo, ya que hablo de memoria, su peor registro en triples en playoffs, bueno, creo que me voy a colar porque tiene que ser de los primeros años en Cleveland, pero con Miami, en el segundo título, si no me equivoco, tuvo uno de los peores registros de su carrera en playoffs. Ya lo voy a buscar ahora mientras grabo porque me pica la curiosidad. Pero juraría que sí, vaya. Aquí, segundo anillo de Miami, vale, pues no, 37,5% debía ser el anterior de Cleveland. Sí, aquí en Cleveland 34% y ganaron el anillo. Evidentemente no es su registro más bajo en playoffs, ahí me he colado completamente, pero LeBron no necesita tirar bien de 3 para que sea su equipo candidato. El caso es que, defendido por Dillon Brooks, LeBron en la serie. En el primer partido, 15 puntos con 60% en tiros de campo. Importante, aquí hablamos solo de los tiros que hace LeBron James defendido por Brooks, no de todos los lanzamientos. Por supuesto, Brooks es el defensor principal de LeBron, pero no el único. Primer partido, 15 puntos y 60% en tiro. Segundo partido, 11 puntos y 62% en tiro. Tercer partido, acortado por esa expulsión de Brooks, 7 puntos con un 60% en tiro. Ni ayuda en ataque, ni, lógicamente, está frenando a LeBron en la pintura. E incluso con ese ni ayuda en ataque he sido generoso. No solo no ayuda en ataque, es que resta bastante, como ya explicamos en ese podcast de el mayor bocazas de la competición. Tiene explosiones anotadoras. Eso es cierto. Porque tiene descaro, porque tiene confianza, quizás demasiada para el jugador que es. Quizás demasiada. Pero es cierto que puede tener explosiones anotadoras. De nuevo, ya lo vimos el año pasado en playoffs. La pregunta es si en esa balanza te sale en positivo. También hay que decir que este tipo de figuras animan la conversación. Los villanos gratuitos le caen mal a muchos, le adoran miles en Memphis. Por supuesto, de los fans de Grizzlies en todo el mundo, aunque habrá más de uno, como mi amigo, que esté cansado de Dillon Brooks
Pero oye, este tipo de personajes animan la conversación. También importante, parte de este rendimiento, parte de que Dillon Brooks esté en esta posición, también es culpa de Memphis, por darle ese papel cuando debería ser un jugador de rol defensivo, no un titular tan importante. Pero lo dicho, animan la conversación. Eso es innegable. De hecho, en el hilo de Twitter y en el post de Instagram he reflejado otro dato. De los jugadores con más de 12 tiros por partido en playoffs, Dillon Brooks es el segundo peor en acierto en tiro. Solo superado por Julius Randle, superado en negativo, es decir, bueno, me he explicado mal, pero ya me entendéis. Pero claro, Randle y Brooks es que tienen roles muy distintos. Y Randle también ha hecho mucho daño en cuartos y en momentos localizados a Cleveland Cavaliers. Dillon Brooks le ha hecho más daño prácticamente a su propio equipo. Y lo que os decía, tenéis el hilo sobre el canadiense y los Lakers. Se llama Dejar tirar a Dillon Brooks para ganar. Estoy tratando de hacer uno diario, así que por allí tenéis más contenido sobre los playoffs. Y mi último protagonista, los Warriors, que se reactivan desde la decisión de separar a Draymond Green y Kevon Looney. Ha sido otro de los temas candentes, ¿no?, de estos playoffs. El pisotón de Draymond Green, ese enganchón con Sabonis, la expulsión de Draymond, la sanción posterior para ese tercer partido, que ganarán los Warriors, y luego Green volvía para este cuarto partido entre Kings y Warriors con un detalle muy interesante. Que por cierto, un dato de mi querido Sergio Raminal, los Warriors han ganado 17 de sus últimos partidos en casa. Vale, ahí me he dejado algo, obviamente creo que era 17 de 20, ahora estoy hablando de memoria, no lo tengo delante, y 33 de los últimos 40. En playoffs, por supuesto, salvaje registro y continuando la tónica de la temporada regular. Sobre los Warriors, aparte de que muestran desenvolverse mucho mejor en el clutch, por mucho que esté de Aaron Fox, jugador clutch del año en Sacramento, es algo que tiene sentido, que Golden State sea mejor en los minutos finales, sobre todo en casa. Tienen la experiencia de haber estado muchísimas veces en esta posición, mientras que a los Kings se les ha visto más erráticos, sobre todo en la toma de decisiones, porque, dicho esto, tuvieron un triple para ganar. O sea que no ha sido una superioridad aplastante de Warriors, un tercer cuarto precioso, pero también problemas importantes en defensa para, durante muchos minutos, conseguir que los Kings no metiesen canastas. El caso es que, como digo, Sacramento ha tenido tiro para ganar, ha tenido un tiro para el 3-1. Si Harrison Barnes hubiese metido el triple, la historia sería muy distinta. Diríamos, a nivel general, que los Kings son los nuevos favoritos. Pero es cierto que les está costando más manejar el clutch en playoffs. Y que el equipo de la primera parte del cuarto partido no fue el mismo en la segunda mitad. Sobre el cambio decisivo, aparte de que la sanción a Draymond ha dado un plus moral, que eso cuenta muchísimo, pero una barbaridad, puede tener un efecto superior a cualquier ajuste táctico. A cualquiera. Pero es que también les ha funcionado lo de usar a Draymond desde el banquillo. Resulta que estuvieron analizando vídeos de los partidos, incluido el tercero sin Draymond, y los entrenadores decidieron que lo mejor era separar a sus dos pivots, a los únicos no tiradores de la rotación, y que Kevon Looney saliese de inicio con 4 tiradores y luego saliera Green desde el banco. Y de hecho parece que convencieron al propio Draymond enseñándole vídeo y explicándole la situación. Desde luego hay más cosas que considerar hoy, dada nuestra actuación de la otra noche. Así que tenemos que tomar decisiones para hacer la rotación, dijo Steve Kerr antes del partido. Muy sencillo. Titulares: Stephen Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins al 4, sin problemas,
y Kevon Looney de 5, más Draymond Green jugando muchos minutos de suplente y ya pues Donte DiVincenzo lo que toque según el día. A jugar con 7 tíos, porque de momento pocos minutos de Gary Payton II. Es más, es que tienes que jugar estos minutos cuando te estás jugando tu supervivencia en playoffs. No es que estamos hablando, oye, si Phoenix va 3-1, pues a lo mejor en el siguiente partido Monty Williams decide soltar un poquito el acelerador, que no creo, pero a lo mejor lo decide un poquito. Pero los Warriors no se pueden permitir eso, ni Warriors ni Kings, por supuesto. ¿Y qué consigue Golden State? Pues más ritmo y más fluidez, algo necesario para que Sacramento no domine la conversación, porque los Kings estaban mandando de forma clara en cuanto a la intención de juego. Ellos estaban marcando el ritmo y Golden State ha cambiado esto. Para terminar, me he apuntado un par de datos rápidos, de curiosidades, sobre estos primeros partidos. Es posible que algo haya cambiado cuando lo escuchéis, como siempre os digo, pero la estimación está ahí, que es lo importante. El primero, Miami Heat, tiene el mejor ratio ofensivo, es decir, el ataque más eficiente de estos playoffs, cuando en temporada regular lo estaban pasando muy, pero que muy mal. Se están saliendo en acierto en tiro y en acierto en triples. De hecho, son también el mejor equipo en acierto exterior cuando grabo, un 50%. Un 50%. Es que están muy venidos arriba. Sin Tyler Herro. Ahora también sin Víctor Oladipo. Por supuesto, todo parte del efecto Giannis Antetokounmpo. O mejor dicho, de la ausencia del dios griego. Porque él potencia toda la defensa de Milwaukee Bucks y en ataque permite una barbaridad de tiros exteriores e impulsa al equipo en los contraataques. Eso no lo tienen. Y Miami se ha venido arriba, después de un año muy difícil y en un contexto muy complicado. Algo que, bueno, no entraba en las predicciones de absolutamente nadie. Claro que con Giannis la serie sería muy distinta, pero esto es parte de lo que sucede en playoffs. Lo inesperado, aquello que no podemos prever, si no, sería todo muy aburrido, ¿no? Saber ya quién va a ganar. Y luego, por supuesto, porque merecería un episodio únicamente por la serie que está firmando y también un poco a modo de compensación de todos los palos que más justa o injustamente le han caído en el último año y medio. Tremendo. Russell Westbrook lidera a los Clippers en puntos, asistencias, robos y tapones, además de estar siendo su mejor defensor perimetral. Es impresionante, pero impresionante lo que hace estar o no en un contexto positivo, en un entorno ideal que explote tus puntos fuertes y esconda tus debilidades. Me alegro por Westbrook y sé que los que de verdad seguimos la NBA, nos guste más o nos guste menos Westbrook, algo independiente, estamos apreciando lo que está haciendo con los Clippers en estos playoffs. Yo, de momento, también lo aprecio de una manera más agradable. También, os digo, sí, agradable. Yo creo que agradable es una buena palabra. También porque mis Suns van ganando. Si fuésemos abajo, lo mismo ya no me hacía tanta gracia ver jugar así a Russell Westbrook. Es un poco lo mismo que comentaba al principio, con ese potencial Game 7 entre Kings y Warriors. El seguidor de la NBA en España está entre los pocos partidos de su equipo, si es que está en playoffs. Luego los agraciados, que su franquicia llegue a las finales. Se sufre, pero se sufre de forma bonita. Y luego la inmensa mayoría, que en casi todas las eliminatorias, lo que queremos es disfrutar. Y oye, lo estamos haciendo. Con esto llegamos al final del programa. Os aviso ya de que la próxima semana tenemos preguntas y respuestas, que además me va a pillar de viaje express y tengo que ver cómo lo solucionamos. A seguir disfrutando de los playoffs y ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.